A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2024. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Juliana? Hola. Bien. Bueno, hoy estamos casi completos, incluso más. En cualquier momento aparece Gustavo. Es como las invitaciones al casamiento, que es la persona más uno. A ver, ¿cómo es eso? Y nunca te invitaron a un casamiento. Más uno no. Justamente íbamos a hablar de las limitaciones. La compañía. Porque nunca me invitaron a casamiento. La compañía. No, me invitaron al mío, creo. Ah. Sí, ¿Y fuiste? No. Por eso estoy soltero. No, ¿cómo es eso de más uno? Explícalo acá para el gran público. Para nosotros tres, porque yo me imagino que el resto lo deben saber todos. Cuando te invitan, por ejemplo... Para mí solamente. Por ejemplo, te invita un compañero del trabajo en donde solamente te conoce a vos, te dice, ¿venís con alguien más? ¿Tu pareja, un invitado, lo que sea? Perro, o el perro, más uno. Claro, porque si ya conocen el nombre de tu pareja, muchas veces la invitación incluye los dos nombres. Pero cuando no, entonces es más uno. Lo que pasa es que yo soy de la época de cuando no invitaban. Que venían los cartoncitos con el nombre, ya venían preimpresos. Y ahora es más o menos así, pero sí, digital. Es la única diferencia. Bueno, ¿sí? pero el digital se puede cambiar. Claro, sí. En cambio, eso ya venía, te lo mandaban por correo. Yo creo que todavía existe eso. Sí, Alguien me contó que todavía existe eso, pero sí, se está digitalizando. Bueno, la tecnología tiene que ver con el tema de hoy también, quizás, o no, que son nuestras limitaciones. Propuse, y creo que fue aceptado de buena gana, hablar de nuestras limitaciones, porque una de nuestras limitaciones es el ego, y justamente el ego siempre nos impide hablar de nuestras limitaciones, porque nos gusta más hablar de nuestras supuestas virtudes y esas cosas que no tenemos, pero que queremos que tenemos. Entonces, a mí me parece que uno de los puntos claves para entrar al conocimiento propio es hablar de nuestras limitaciones. ¿Y por qué clave? Porque es de lo más difícil, porque en general nuestras limitaciones no nos gusta recorrerlas, porque las limitaciones tienen que ver también con nuestros defectos, porque en general tenemos límites muchas veces por defectos, no siempre, pero a veces por defectos propios, adquiridos. Y los naturales, ¿no? Los que sí o sí. Sí, los naturales, digamos, nunca sabemos cuáles son. Y, por ejemplo, no podemos volar. Sí, yo vuelo bastante. Sin ayuda, digo. Soy un volado. Pero bueno, vamos a tratar de hablar con seriedad. Las limitaciones implican primero saber, me parece, y lo tiro acá a la mesa para que empecemos a desarrollarlo, el tema, saber que la voluntad no lo puede todo. Me parece que es un primer paso, ¿no? Sí. Y para eso quizás deberíamos, para ser un poco meticulosos, tratar de ver qué es la voluntad. Y yo diría, de aproximarnos, que la voluntad es algo que uno cree que tiene para actuar. Entonces, sería como huevo y la gallina, porque si uno cree que tiene, por ahí lo que cree no es exactamente lo que tiene. Entonces, lo que uno hace quizás no es su voluntad, quizás su voluntad esté escondida. Bueno, ahí sería un poquito más complejo de desentrañar. Pero sí es cierto que muchos de los conflictos que tenemos y de las frustraciones que tenemos, creo, tienen que ver con que los resultados no son los esperados en nuestra vida. Que lo que nosotros teorizamos no tiene que ver con lo que hacemos. Y la cosa tiene
muchos vericuetos, me parece, porque, por otro lado, una de nuestras limitaciones es no vernos. Entonces, cuando actuamos, creemos que actuamos de un modo, pero en realidad no actuamos de ese modo. Creemos que actuamos de ese modo. Entonces, es como una especie de círculo vicioso, donde por un lado está la limitación, por otro lado está nuestra incapacidad de vernos, y quizás que tenga mucho que ver nuestra limitación con nuestra capacidad de vernos, ¿no? Sí, yo no diría incapacidad, diría imposibilidad, que tiene que ver con el estadio en el que me encuentro que me imposibilita verme, ¿no? Es decir, porque incapacidad quizás me suena demasiado tajante a, bueno, por más que nos querramos ver, ni apuntemos a eso, vayamos y vamos a distraernos un rato porque no hay manera de vernos, ¿no? Pero de nuevo, eso es una trampa, porque eso es una creencia también. ¿La capacidad es una creencia? No, la incapacidad, es decir, creer que somos incapaces de vernos atemporalmente, es decir, objetivamente. Claro. No, lo que pasa es que vos lo asociás con la incapacidad física. Incapacidad. La incapacidad puede llegar a ser circunstancial. Y yo puedo ser incapaz de prestarte plata y un día me hago el generoso y te presto. Entonces, mi incapacidad desaparece. Pero bueno, más allá de las terminologías, lo cierto es que hay limitaciones, ¿no? Creo que todos sabemos que tenemos limitaciones. El tema es cuáles son las limitaciones que tenemos. Y ahí es cuando entramos en un terreno un poquito más fangoso, ¿no? Porque justamente en ese devenir, tratando de desentrañar quiénes somos, llegamos a conclusiones, en general antojadizas, que nos llevan por ahí por un camino que no es el adecuado en cuanto al ver lo que somos exactamente. Y yo la pregunta que tiraría acá a la mesa es, ¿qué es lo que nos impide vernos? Que sería quizás el primer y básico paso para saber cuáles son nuestras limitaciones. Y tiro esa pregunta a ver si podemos ir ensayando qué sería, de acuerdo a la visión de ustedes, el impedimento. ¿Cuál sería ese vallado que nos impide vernos? Viene de la mano del convencimiento de que ya sabemos o que ya nos conocemos y creemos que ya sabemos lo que somos o de lo que sí somos capaces o no. Me hacías pensar en el aviador y en Ícaro. Los dos querían volar, porque Ícaro se obsesionó con construirse unas alas y se convenció de que lo que él quería era volar, o identificó que lo que él quería era volar y necesitaba sus propias alas. Y en cambio el aviador reconoció que él físicamente no lo podía hacer y desarrolló medios tecnológicos, no sé. Es una mirada como... Sí, es interesante porque parecería, ¿no? Esta parábola de Ícaro y del aviador, parecería que en la medida que yo veo mi limitación es cuando más posibilidades tengo de vencerla, la limitación. Sería como una paradoja, ¿no? Es decir, a ver, si yo no interpreté mal lo que dice Juliana, y en la medida que yo me puedo ver en mis limitaciones, quizás sea la única forma de que esa limitación sea eventualmente superada, porque si no me veo nunca voy a poder superarla. Eso no quiere decir que la limitación sea vencida siempre, para usar una palabra un poco vulgar, pero sí que es la única alternativa para poder superar la limitación. Y la otra es no verlo nunca y por lo tanto repetir, ya que das un ejemplo del aviador y de Ícaro, voy a dar un ejemplo de una película, del Día de la Marmota, en que siempre repito la misma conducta, ¿no? Que es algo muy, muy común en nosotros, repetir las mismas conductas esperando que haya resultados distintos, ¿no? Hay una confluencia de aspectos muy
avasallantes que generan la imposibilidad de ver. Y empezando por nuestras emociones, ¿no? Que son una cosa tan física, tan química, que son muy propias y muy naturales de nosotros, de nosotros como especie, y que, querramos o no, son parte de nosotros y van a seguir operando en un sentido más primitivo, pero que van a tintar todo lo que hacemos. Y sobre eso se para todas nuestras creencias las más complejas, que hacen que todo eso se potencie. Por eso, por ejemplo, si me encuentro en una situación de riesgo objetivo, como por ejemplo me está por pisar un coche, el miedo que siento es un miedo que es correcto, que es coherente con la situación. Ahora, lo que ocurre después de eso, como yo me quedo colgado, me siento mal, o lo que pueda llegar a vislumbrar psicológicamente, a veces de manera verbal y a veces no, porque a veces es más superficial y más preciso, pero a veces no, a veces es solamente una sensación que es difícil de poner en palabras o en imagen, en sonido o en cualquier otro canal sensorial. Eso modula nuestra supuesta voluntad. Es decir, completando un poco lo que decías al principio, la idea de voluntad que tenemos es de que podemos gozar de cierta objetividad que esté limpia de reacciones, de estados anímicos, y eso es una creencia, porque implicaría que nosotros nos podamos extirpar algo que no nos podemos extirpar. Entonces todo va a estar en mayor o menor medida tintado. La pregunta es cuán tintado va a estar, ¿no? Creo que va un poco por ahí, porque esas estructuras, esas creencias que se van disparando y que van operando en nosotros, es lo que van a, de alguna manera, modificar la dirección de nuestra acción resultante. Es decir, cómo vamos a actuar va a ser una mezcla entre el poquito o mucho control consciente que tengamos y todo lo demás que opere, lo corporal, lo anímico, lo psicológico, y eso va a tener un resultado, y ese resultado va a ser distinto al que nosotros conscientemente queríamos que fuera. Por eso ahí la diferencia entre lo que ocurre y lo que pretendíamos, ¿no? Y todo eso es un movimiento muy complejo que es difícil de verlo, y que si estás en un estado anímico muy revolucionado, muy atravesado por los sentidos, se produce cierta distancia entre el ver, entre la claridad y lo que ocurre. No sé si me expliqué. Sí. Sí, yo entendería las emociones de otro modo, porque la información es la que está siendo transmitida a través de las emociones. La emoción te está mostrando la frecuencia y el estado en el que está tu ser, que eres tú mismo más en totalidad. Y la emoción te transmite la información, no te nubla la capacidad, te transmite la información de lo que eres y de todo cuanto eres capaz de llegar a sentir. Es mi mirada, obviamente. Entonces, cuando viene una emoción, como el miedo que explicaste, es información, estate alerta porque algo está pasando, ¿sí? Luego tú dices, hay réplicas, sí, porque el instinto de supervivencia nos deja la réplica de estar alertas. Pero eso, pienso que eso es diferente. Y la emoción lo que me está indicando es qué es lo que en realidad y en profundidad le está ocurriendo a mi proceso, a mi existencia. Por eso dije antes, creemos que nos conocemos y en realidad no estamos usando todo el potencial de lo que estamos siendo en presente. Que las emociones están haciendo eso, mostrándonos qué es lo que realmente podemos ser. Pero lo esencial es estar presente en ese momento donde ocurre eso y prestarle atención a esa emoción. Es decir, esa información que vos decías, que yo comparto, yo también lo veo así,
la dificultad es tener la atención en ese presente de que no pase de ahí, que lo que es lo que es y trabajo con eso. No edifico sobre eso en base a mis creencias. Y creo que hay ciertos mecanismos que, aunque no querramos, se disparan. Las creencias se disparan. Sí, eso tiene que ver con la educación, con la cultura, con la filosofía del pensamiento, con cómo, en qué familia me he criado, y de hecho ya después de las creencias que heredo, como he yo también modelado mi propio esquema de pensamiento y mi cadena de creencias, porque la cadena de creencias es la que nos lleva a distinguir la emoción, el sentimiento, la capacidad, el poder, la limitación, que las cosas, y en general todo tiene formas, y empiezan y se terminan. Los límites es cuando llegamos allí, cuando algo no puede darme lo que por ahí yo como expectativa quiero que me dé. Entonces, el tema de dónde está, en la forma que la tengo que transformar o en que yo tengo que revisar por qué estoy queriendo que eso me dé esa expectativa. ¿Por qué quiero que sea distinto? Claro, si ya tiene una naturaleza, tal cual. Entonces yo me preguntaría, ¿los límites existen y los vamos y los encontramos? ¿O los creamos desde nuestras creencias? Es como una línea delgada que no siempre es la misma, porque como tú decías, no podemos volar. Bien, físicamente por nuestra propia cuenta, pero nos subimos a un avión y nos trasladamos a 5.000 kilómetros en 5 horas. ¿Podemos volar o no? Entonces, ¿cuál es el límite y dónde está realmente mi creencia frente a esa forma? Creo que nos falta una pata acá cuando hablamos de los límites, y es lo biológico. Lo que estuvimos hablando me parece muy bien, porque quizás sea muy resbaladizo el asunto, de lo psicológico, de los estados de conciencia, la mente, pero también hay una limitación física. Y cuando digo física, no digo porque me falta una pierna o sea ciego, que sería algo objetivo y evidente, sino aquello más sutil que nos cuesta discernir. Por ejemplo, si yo tengo un mecanismo hormonal que me produce una reacción visceral ante un estímulo, es factible que ante otra persona que tenga un mecanismo hormonal distinto, esa situación sea procesada de otra manera. Y hasta que yo no observo que hay algo físico en mí con lo que me tengo que familiarizar, o que tengo que luchar, o tengo que buscarle algún modo de verlo, hasta que yo no lo acepte eso, ese mecanismo biológico va a seguir condicionando mis reacciones. Entonces, cuando vos decís, se me saltó la térmica, y a veces se te salta la térmica porque por ahí vos tenés tendencia a que te aumente la presión, y otro por ahí es un mar de calma, y ante una misma situación, y no reacciona, y vos decís, qué sabio, y por ahí no es sabio, es que sus hormonas son distintas y influyen de una manera distinta en el cerebro, ¿no? Creo que eso quizás no es muy romántico, pero es un dato de la realidad. Totalmente. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando uno hace una actividad física, por ejemplo, para estar en armonía con su espíritu, por ejemplo, yo hago yoga, como decía Krishnamurti, el yoga te ayuda a que tu mente te dé toda la capacidad que tiene disponible y que no se limite justamente porque tu físico te está impidiendo que tu mente opere. Pero muchas veces no lo advertimos, y esa es otra de las limitaciones. No advertimos el mecanismo físico que está operando cada vez que yo tengo que actuar. Esa persona que de repente te pone nerviosa, vos podés decir, bueno, quizás se pone nerviosa porque la mamá le llenó la cabeza cuando era chico. Puede ser, Sí, sí. es una posibilidad, pero quizás no. Quizás se pone nervioso porque hay un condicionamiento físico que hace que ante la menor situación de estrés
y le sube la presión y parece que el mundo se acaba, ¿no? O que todo le explota. Creo que esas limitaciones también las tenemos que ver, ¿no? Sí, claro, y son una capa más del condicionamiento. Son una capa más del condicionamiento. Por eso creo que también esto último que acabas de decir es el puntapié principal para entender que el trabajo es personal, porque lo que yo pueda sugerirles a ustedes sobre algo puntual va a ser aproximado para bien, aproximado para mal, pero a lo sumo, en el mejor de los casos, aproximado, porque después cada individuo, cada cuerpo, cada mente, cada juego de emociones es muy de uno. Y además que los factores que van influyendo en uno van haciendo que uno cambie, y la dirección en la que uno cambia es sí o sí distinta a la dirección en la que cambia otro, porque como somos parte del mismo universo físico parcial, y dos personas no pueden estar físicamente en el mismo lugar, si una está en un lado y otra está en otra, uno está yendo en una dirección y está siendo influido, está siendo influenciado por determinados factores que no están influenciando en el otro está siendo influenciado por otros factores. Entonces, toda esa maraña de cosas confluyen en el resultado de lo que somos. Por eso es un misterio, por eso es difícil de desentrañar, porque es complejo. Es complejo. Es muy complejo y creo que, un poco para ir cerrando esta primera parte del programa, hay un invitado que debe estar en la mesa, que es el ego. Sí, lo habías nombrado y te iba a hablar de justo eso. Porque bueno, ahora lo podemos ir desarrollando en los próximos 5 minutos. Dice que está enojado porque no lo mencionaron primero. Y sí, porque el ego tiene esas características, enseguida se enoja. Porque no le gusta que lo dejen de lado. Claro. Porque pueden llegar a hacerlo desaparecer. Y es un problema. El ego construye imágenes, entre otras cosas, ¿no? Construye imágenes. Y es como uno de los enemigos más claros del ver. O el ver tal cual las cosas ocurren o son. Porque el ego actúa en base a una necesidad, no actúa en base a la realidad, sino en base a lo que mi psiquis necesita. Y si mi psiquis necesita, por cualquier causa, que ya sería otra cuestión a trabajar, mucha seguridad, porque de chiquito mi mamá me dejaba en la cuna y se iba a trabajar, esa necesidad subjetiva no tiene que ver con mi necesidad de hoy, tiene que ver con mi necesidad de cuando yo era chiquito que estaba en la cuna. Entonces, tratar de entender ese mecanismo es complejísimo. Y el ego se ocupa permanentemente de poner obstáculos para que lo pueda ver. Y el ego opera completamente alienado con el físico, con el biológico. Atiende principalmente a esas necesidades, al cómo me veo, al cómo me siento, al hambre, al frío, al sueño, al dolor. Atiende al físico completamente. Fíjate que muchas de las técnicas de programación, de coaching, es eliminar un poco esta atención permanente a si tienes las necesidades del cuerpo y aflojar un poco con estar atrás de permanentemente estarlas cubriendo. Claro. Sí, porque el ego te entretiene allí y en esa instancia no estás pudiendo ver más allá de eso que más hay. Claro, y además es como una secuencia abrupta de reafirmarse continuamente. Es decir, todo lo que hace es para reafirmarse. Uh-huh. El rechazo al dolor, el acercamiento al placer, son todas acciones que lo que buscan es engordarlo, reafirmarlo, y la ironía que tiene esto es que engorda a tal punto que terminamos convencidos de que somos él y nada más, y que y estamos dispuestos a matar por eso. Sí, por eso es que después, cuando viene una emoción, el ego dice, no, esta no sirve, y no la entiende, no deja que el ser la entienda como información, la elimina porque no la necesita. Las que le generan placer, sí. Ven. Las que no.
vamos a correrlas, las quitamos, las tapamos y aprendemos a tenerlas bajo control. Una de las grandes mentiras del ego también, mantener las emociones bajo control. Es una catarata de Claro, ilusión. porque, perdón, creemos que tenemos las emociones bajo control cuando las reprimimos Exactamente. y sabemos perfectamente que Son Es herramientas. pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Son herramientas y es información y es proceso y es todo lo que nos pasa y las vamos dejando allí. El ego nos hace usar ese mecanismo. creo que es un tema que valió la pena tocar y que quizás lo podamos ahondar en otro momento buscándole otras facetas. Y quizás un poco para cerrar esta primera parte yo agregaría comprender que somos limitados exige un acto de humildad profunda, porque cuando uno ve su limitación, el segundo paso es aceptarla, cosa que a veces no nos ocurre que no lo aceptamos. Lo ves, pero no lo haces consciente en el sentido de la aceptación. Es decir, para que yo acepte, tengo que hacerlo consciente. Mira, vos dijiste Exacto. aceptación y hacer consciente. Es una nueva definición de Pero aceptación, porque hay una aceptación teórica, superficial, Claro. que no es esa. Pero sí, ¿es acaso el ego la gran limitación para ir a comprender nuestras limitaciones? Porque es como el que nos pone la venda, ¿no? Y ahí no podemos ir a realmente entender que sí, tenemos formas que hasta las que llegamos y no podemos ir más allá. Pero hay mucha amplitud en ello. Y en cambio el ego sí nos mantiene en una Estrecho. estructura muy estrecha. Así es, así es. Bueno, quizás para ir completando el tema, tendríamos que ir desarrollando la naturaleza del ego, que lo hemos tocado varias veces, pero que, un poco para cerrar, a menos que ustedes quieran agregar algo más, el ego se alimenta de imágenes también. Porque uno preguntaría, ¿y el ego por qué corno lo tenemos? ¿Y por qué el gato no tiene ego? ¿Por qué el pajarito? Porque el ego se estructura a partir del pensamiento. Y el pensamiento en general crea fantasías que se van desvinculando paulatinamente y a veces de una manera muy pronunciada de la realidad. Entonces el ego te exige cosas que no coinciden con la realidad y el conflicto se hace evidente cuando choca esta imagen del ego con la realidad misma, ¿no? Y hay un círculo vicioso que es tramposo, que es la justificación o la argumentación que el ego puede hacer para sí mismo, Sí, para convencernos, para autoconvencernos de no cuestionar. claro. Porque si todo cuaja, si todo cierra, si todo es homogéneo en un argumento, ¿para qué voy a cuestionar? Si está bien. Claro. A veces se me genera la imagen del ego como el ventríloco que maneja el muñeco y que el ego, yo soy el muñeco, me da la letra y habla. Entonces uno cree que el muñeco tiene vida propia, pero no, es el ventríloco que lo hace hablar. Y bueno, en nuestro caso, muchas veces el ventríloco es el ego que nos da la letra y nosotros salimos disparados argumentando lo que el ego nos ordenó. A defenderlo. Claro, ese es el tema, que lo defendemos Sí. a muerte. A muerte. Sí, A sí, muerte. sí, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño impasse con una poesía que creo que también tiene que ver con esto, que nos va a leer nuestra amiga Claudia, que vuelve al programa, y luego nos vamos a comunicar con Gustavo. El Hiperión de Hölderlin. Hacer uno con todo lo viviente, trasuntar en un dichoso olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. A menudo alcanzo esa cumbre, pero un momento de reflexión basta para desbarrancarme en ella. Medito y me encuentro como estaba antes, solo, con todos los pesares propios de la condición mortal y el asilo de mi corazón, el mundo íntegramente uno, desaparece.
La naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella como ante un extraño y no la comprendo. Ojalá jamás hubiera asistido a vuestras escuelas, pues en ellas ha sido donde me he vuelto un ser tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo y así he sido expulsado del jardín de la naturaleza donde crecía y florecía y me marchito ahora bajo el sol del mediodía. Oh, sí, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa. Bueno, muchas gracias. Acá me dice Gustavo que quizás sale el volumen un poco bajo, que ahora está por llamar. Le vamos a pedir a Nico que se fije si sale de esa forma, como para que los que nos estén escuchando puedan escuchar con claridad nuestra magna palabra. Así que mientras esperamos la llamada de Gustavo, quería previamente decir que lo invité a Gustavo a que dejara momentáneamente la idea de su espacio como un micro aparte para cambiar ideas sobre un tema que también tiene que ver con esto, pero que completaría un poco la cuestión, que es la aparente diferencia que hay entre el mundo psicológico y el mundo espiritual. Quizás una discusión en el buen sentido. ¿Existe esa diferencia o es nuestra mente que genera la diferencia? ¿Hay una unidad o la unidad no existe o efectivamente esa diferencia es? Bueno, de algún modo este es el tema central que vamos a hablar con Gustavo, que creo que ya está en la línea. Así que, Nico, ¿está Gustavo por ahí? Hola. ¿Se cortó? Bueno, suele ocurrir. Bueno, ahora vamos a volver con la comunicación con Gustavo y como les estaba diciendo, este era un poco el tema de la invitación que les estuve contando tanto a Pablo como a Juliana, porque ya que hablábamos del ego, quizás el ego también genere esa división, ¿no? Quizás sea otro de los artilugios que el ego tiene. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pablo, Juli, vos. Hola. ¿Cómo va eso, Gus? Todo bien, todo bien. ¿Escuchás mejor ahora? Sí, por lo menos María del Carmen te está escuchando. ¿A vos no? Escuchanos. Espera un minuto porque tenemos interferencia acá del sonido. No, bueno, pero van delay. Bueno, ahora sí. Bueno. Hola, ¿Sí, escuchás bien? Ahora sí. Estaba diciéndole al gran público que el tema central, con la libertad que siempre tenemos de irnos por las ramas, felizmente, sería la cuestión de si existe o no una diferencia en la realidad entre el mundo psicológico y el mundo espiritual, si existe, cuál es, y si no existe, por qué no existe, y si no existe, por qué tenemos a veces la imagen de que existe. Bueno, eso sería un poco el tema que desarrollaríamos en los próximos 20 minutos, 22. Bueno, en un principio aclarar que no es felizmente que nos vayamos por las ramas, es tristemente porque quiere decir que nuestra atención falla. Bueno, ya empezamos mal. Me parece que viene por ahí, ¿no? El tema. Depende, porque la rama forma parte del árbol. Entonces, si hablamos de una unidad y la rama está dentro del árbol, no tiene nada de malo, dice, a la rama del árbol. El problema es que siempre queremos estar por el tronco.
Fue mantengamos... ingenioso lo que dije. No sé si es cierto, pero es ingenioso. Sonó tan bien. Pero sonó lindo, así que... Bueno, dale. Mantengamos, digamos, la atención plena, ¿no? En un tema, porque si no energéticamente, al irnos muchas veces por las ramas, perdemos la centralización donde queremos estar referidos, ¿no? Bueno, ahí vamos a discutir, dale. Pero terminá de exponer lo tuyo y vamos a cambiar ideas, dale. Mira, sí, no, incluso diría, incluso manteniéndonos o manteniéndome en esta línea de no irnos por las ramas, más que intercambiar, tratemos de profundizar por una línea en forma decidida y permanente para justamente ir llegando a las profundidades en lugar de que lo que nos cuesta, por supuesto, y no tratar de quedarnos no en la superficie, porque solemos distraernos en función de ese hábito permanente que tiene el pensamiento de dar vueltas sobre sí mismo y que se da la vida en pensamientos, ¿no? Hay un adagio zen bastante interesante. Yo lo recordaba viste, pero no lo tenía literalmente, se lo pedí a un conocido budista, y es bastante interesante porque dice así: antes de acercarse al zen, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Mientras estudiaba y practicaba zen, las montañas ya no fueron montañas y los ríos ya no fueron ríos. Pero una vez alcanzada la iluminación, las montañas son nuevamente montañas y los ríos nuevamente ríos. Yo no sé si es Dogen quien estableció esta frase tan extraordinaria, lo cual demostraría que la realidad es una, absolutamente una. Las perspectivas son diferentes porque somos seres cargados de máscaras, si se quiere, lo que hacen que cada máscara en determinados momentos encare esa misma realidad de una manera diferente, ¿no? Por eso, ante un ser iluminado, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos, en una forma muy sencilla, en una forma muy total, ¿no? Sí, quizás lo que habría que preguntarse, ¿quién define quién es el iluminado y quién es el apagado, no? Porque ahí es cuando más se nos complica la vida. Espera. Sí. Creo que esa pregunta ya es inválida, si se quiere, en sí misma. Mirá, hay un texto que aparece en la fundación de India, cuando Krishnamurti visita Madrás, estaba el Pandit Upadhyaya, creo que se nombra así, si no, que me perdone el finado, ¿no? Pues ya, pobrecito, debe estar fallecido. La mano dice así, dice que saliendo de una reunión individual, una persona invitada le pregunta al pandit:
que le parecía una frase muy fuerte, muy dogmática, si se quiere, que era un tema que también tocamos el domingo, donde Krishnamurti dice: sepa con certeza que usted no es el cuerpo, usted es sin forma. Ahí ya tenemos a un Krishnamurti, como siempre digo, que no es el de las charlas públicas, es mucho más incisivo, mucho más punzante, probablemente por las personas que lo escuchan, ¿no? Vuelvo a repetir esto: sentir su ser. No, miento, esa es otra de las frases que iba a decir. Sepa con certeza que usted no es el cuerpo, usted es sin forma. Para redondear lo que había dicho antes, que donde me salteé, decía: sentir su ser sin palabras es conocimiento verdadero. Sentir su ser sin palabras es conocimiento verdadero. Entonces vuelvo atrás, y esta persona le pregunta al pandit, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Y el pandit solamente, sabemos, ¿no?, el estado, digamos, devocional que existe en la India, y el pandit le dice a esta persona, supuestamente su invitado: o bien usted deviene determinado por la palabra del gurú, o bien sigue dando tumbos en vano. Esa experiencia hacia la cual usted se siente atraído es falsa. Lo leo de vuelta para que los que nos escuchan, que probablemente se estén aburriendo, en algún momento puedan intentar sentirlo, porque acá no se trata de pensarlo, se trata de sentirlo. O bien usted deviene determinado por la palabra del gurú, o bien sigue dando tumbos en vano. Esa experiencia hacia la cual usted se siente atraído es falsa. Es muy fuerte, pero es la dirección, ¿no? No nos olvidemos que Krishnamurti, cuando da unas charlas en San en el 62, y esto el año pasado lo leí, comienza en la primera reunión. Estas charlas yo las tomé porque son contemporáneas a el Diario 1. Krishnamurti viajaba siempre buscando el calor. Entonces estaba un tiempo en California, un tiempo en India, un tiempo en Europa, siempre en primavera, verano, ¿no? Así que calculo que desde la India, donde termina el Diario 1, viaja hacia Europa, pero eso no importa. Dice así: debería quedar bien claro con qué intención se realizan estas reuniones. Tiene que transformarse por completo la psiquis. Con esta palabra psiquis me refiero a la mente, a todo el proceso de nuestro pensar, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestros hábitos, las muchas creencias y dogmas que hemos cultivado durante siglos. Interesante. Ni habla de una vida, cultivado durante siglos. Está bien, perdón, así no se convierte en un monólogo. No me quedó claro, quizás porque yo no soy sabio, por qué tu respuesta tenía que ver con mi pregunta. Es muy interesante todo lo que dijiste, pero no le vi la relación que tenía tu respuesta con mi pregunta. Era quién determina quién es el sabio o quién no es sabio, ¿no? Porque quizás es una pregunta no bien formulada. No, pero está bien, pero vos me diste un ejemplo que se supone que respondía a por qué estaba incorrecta la pregunta, entonces no me la contestaste.
Claro, porque si vamos a seguir haciendo preguntas desde el ego... ¿Y por qué decís que yo, desde el ego? ¿Cómo? ¿Y por qué decís que desde el ego? Porque es una pregunta, ¿qué sentido tiene saber quién es sabio o quién no lo es? Y yo, ¿Por qué? Bueno, te puedo decir por qué. Porque ¿Por qué puedo caer en el error de que mi ego, justamente, se ocupe de decir que el sabio soy yo. Entonces, si yo cometo el error desde mi ego de creer que el sabio soy yo, puedo creer que la montaña es montaña, que el río es río, pero en realidad el río no es río y la montaña tampoco es montaña, porque mi ego me está engañando. Ese es el sentido de lo que yo quería decir. Claro, por eso dije antes que todas estas frases no son para pensarlas, sino que son para sentirlas. Cuando vos sentís que la montaña es montaña, la dejaste de pensar. Cuando vos sentís que el río es río porque lo dejaste de pensar, la percepción es otra. Entonces ya no hay engaño. Fíjate, yo me referencio siempre a lo que dice Krishnamurti. En esa charla de Sanen, por ejemplo, dice: lo importante es limitarse a escuchar sin desear, sin buscar. Entonces, ante la pregunta de quién es sabio, quién no es, ¿no estamos buscando algo? Yo coincido ahí con vos, sí, coincido en que sí, que la pregunta tiene implícita una dirección y que por ende tiene una búsqueda o un anhelo, pero quizás acá, para jugar un poco al abogado del diablo, si bien yo coincido por estar familiarizado con las palabras que Krishnamurti emplea, quizás el vocabulario se queda muy corto con respecto a lo que él propone, porque yo entiendo que yo lo he leído gran parte de mi vida, y yo entiendo que él invita a ver lo que está ocurriendo, a observar lo que está ocurriendo con la máxima de nuestras posibilidades y nada más. Y él dice: solo haga eso. Yo comprendo a lo que voy porque estoy familiarizado con el vocabulario que él usa, pero sí es quizás importante que si uno que está parado desde el lado de enfrente, entre comillas, del lado del no ver, hacer el recorrido de cuestionarse por qué lo que creo que es, por qué esa ficción, ese engaño, es un engaño en sí mismo. Es decir, arrancar por algún lado, arrancar por lo menos por cuestionar lo que creemos que es, si es así, que a la luz de los conflictos que generan lo que creemos que es, podemos llegar a tener alguna excusa, entre comillas, alguna motivación para cuestionar si lo que creemos que es realmente lo que es. No sé si me explico. Yo quiero agregar una sola cosita y después le voy a preguntar a nuestra amiga, así la hacemos más candente la cosa. Creo que, no sé si vos escuchaste la primera parte del programa, Gustavo, y hablamos... Sí, algo sí, hasta que se cortó internet. Estábamos hablando de las limitaciones de los seres humanos, de nuestras limitaciones, ¿no? Y creo que entre una de las limitaciones que hay está justamente la de creer que la afirmación que hacemos coincide con la realidad. Y como cuando el tipo que habla, el maestro Zen o quien sea, no deja de ser un ser humano, por más que sea un maestro, es un ser humano, puede decir algo que quizás sea cierto y quizás no. ¿Por qué digo quizás sea cierto o quizás no? No porque sea falso lo que diga, sino que la pregunta como interrogante es válida en la medida que hay que someterla a la experimentación propia y a lo que cada uno de nosotros nos pasa. Entonces yo no sé si uno tiene que, cuando digo yo no sé, lo digo en el sentido más estricto, no que digo que no es, digo que no sé como interrogante. Si tengo que pasar el proceso
de estar en la ignorancia, de prepararme como maestro zen y después de ser sabio. Por ahí puedo llegar a ver la montaña como montaña y el río como río, aunque no haya hecho el proceso. Eso es lo que quiero decir. Es como que, desde mi perspectiva, la vida humana es tan compleja que ni siquiera el supuesto sabio le puede poner el límite de decir por dónde va el camino. Eso es lo que quiero decir. Creo que es tan rica la vida que incluso el sabio puede autolimitarse. Eso es lo que yo quería expresar cuando hice la pregunta. Claro, pero ¿sabes qué pasa? El tema es el siguiente. Si la pregunta la está formulando el pensamiento, es un escenario diferente del sentir. ¿Y cómo sabés vos que es el pensamiento que hizo la pregunta? Porque estás buscando la respuesta de quién es sabio, si el maestro Zen... ¿Y quién está descifrando eso? Tu pensamiento, tu mismo ¿Cómo? pensamiento. Tu pensamiento está descifrando que está hablando a mi pensamiento. No, la propia pregunta. Fíjate, Krishnamurti, cuando la mente está Pero deja quieta... a Krishnamurti un segundo al lado. No nos agarremos a Krishnamurti. No, y estamos en un programa que se llama La Luz de Krishnamurti. No, pero lo del maestro Zen no tiene que ver con Krishnamurti, tiene que ver con una cosa que vos trajiste aparte de Krishnamurti. Pero fíjate, sí. Cuando la mente está quieta, no hace falta esfuerzo para escuchar ni para ver. ¿Hay esfuerzo en la pregunta? Es decir, fíjate el movimiento. La pregunta ya es un movimiento del pensamiento, en la búsqueda de algo, de una respuesta. Krishnamurti, en las charlas de Sanen, y lo recuerdo pero no lo tengo acá, a mano, dice, cada pregunta está demostrando o confusión o la necesidad de una búsqueda, que no está relacionado con esto que leí recién. Cuando la mente está quieta, no hace falta esfuerzo para escuchar ni para ver. Si el pensamiento está quieto, la montaña será montaña y el río será río. El asunto es cuando nos empezamos a preguntar si es montaña, si es cerro, si es riacho, riachuelo, si va hacia el mar, ¿me entendés? El asunto proviene por ahí. Por eso te digo, son dos estadios diferentes. Si uno quiere preguntarse, puede pasar la vida preguntando cosas. Y está bien, si es esa el movimiento por el cual la conciencia propia está pasando. Pero también hay que admitir que puede haber seres que hayan detenido el pensamiento y que lo usen exclusivamente para lo factual, como decía Krishnamurti. Es decir, necesito el pensamiento para saber qué colectivo me tomo del trabajo acá. No tengo duda que existen esos seres. Bueno, no tengo duda. Entonces... En eso estamos de acuerdo. Bueno, esos seres, sin duda, van a percibir todos los hechos de la vida en una forma diferente que lo que podemos percibir nosotros, que estamos permanentemente trabajando con la interferencia de la opinión, del juicio, de la intención, porque estamos acostumbrados a movernos de esa manera. Sin duda, sin duda. ¿No? Bueno, esperá, le voy a dar la palabra a Juliana porque faltan 2 minutos y no quería cerrar el programa sin que ella interviniese en este tema. Gracias. No para que tomaras partido, porque sería una superficialidad de nuestra parte, sino para que vos lo destaques desde tu perspectiva, ¿no? Igual me resulta interesante la pregunta como tal, porque sí me propone como ser que se autocuestiona. Cuando yo me veo y me entiendo o me sospecho un iluminado o un no iluminado, ¿qué es lo que comprendo como eso? Y está interesante porque, como también lo dijo Gustavo, quien logra ser más contemplativo podría llegar a entenderlo. Tal vez
seguramente que cuando logro que mi mente se calle y me deje de dejar un poco de lado la exhaustiva búsqueda, puedo descubrir la sabiduría innata, propia, que estuvo siempre y que hace parte. Pero sí me parece importante el cuestionamiento. Entiendo que lo que propone Gus también es que el que cuestiona tanto a veces es ese ego. Aprender a diferenciar me parece a mí que también es un camino al que se llega después de hacer un proceso, que es un proceso de silencio, como lo ha nombrado tanto Gus, y de observación. No le tengo mucho cariño a las preguntas, tal vez es mi ego que todavía me... Dale, cerramos, dale. Coincido con lo que decía Gustavo, de que inexorablemente hay un estado de confusión desde el cual uno se para hacer una pregunta. Lo que pasa es que esa ceguera psicológica es la realidad con la que lidiamos. No. Es la realidad con la que convivimos, pero no es lo que somos. Y ahí es donde nuestra mente nos hace patinar muchísimo en jabón, Bueno. porque nos hace creer que es lo que somos y no es así. Bueno, te invitamos a seguirla el próximo martes, Gustavo, dale, con esta excusa. Dale. Gente, que tengan una muy hermosa semana. Un abrazo. Buenas Chao, noches. querido, chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicional